Existen varias jugadas que, en el mundo real no se podrían hacer por ser consideradas ilegales. Tal es el caso de los Tachibanas y Wakashimasu usando los postes para impulsarse, o esa vez en donde Genso usa su gorra para desviar un disparo, que fue cambiado en el anime de 2023 y Naruto 2002. También han habido jugadas consideradas offside como aquella vez en donde Tsubasa se deja golpear por el Raijusho de Hyuga en frente de espadas, haciéndole una especie de pase a Hyuga, cuando no se ve que ningún defensa habilite a Tsubasa. Pero también está la clásica jugada de Díaz anotándole a Genso con la mano en Raijin-san, entre muchas otras. Incluso, según un árbitro japonés, el Skylab Hurricane podría ser considerado falta por posible agresión de un jugador a otro. Esto es una teoría que dice que la razón por la que el manga de Captain Tsubasa, a partir de World Youth en adelante, no sale de Japón, es porque la mismísima FIFA decidió prohibir su comercialización fuera de Japón, debido a las marcas y clubes que aparecen en el manga sin el permiso de dichas asociaciones. Incluso, muchos teorizan que es debido a esto que los animes de Captain Tsubasa no avanzan mucho en la historia, aunque esto no tendría sentido tomando en cuenta que varios videojuegos que salieron de Japón, cuentan la historia como si nada, pero con los nombres de los clubes cambiados. Esta teoría es respaldada por el hecho de que las editoriales de Francia e Italia, que son las únicas que lograron traer el manga de World Youth a Occidente, tuvieron, junto a Shueisha, varias complicaciones que al final terminaron en la prohibición del manga fuera de Japón. Bueno, tal vez no exactamente prohibido, pero según Ibrea, que es la publicadora argentina del manga original de Captain Tsubasa, dicen que Shueisha no quiere tener más problemas por el tema de las marcas y clubes. De ser cierto esto, sería un poco hipócrita por parte de la FIFA, ya que prohíben el manga pero después lo exhiben en su museo y hacen entrevistas y documentales de la obra. Pero viniendo de una de las organizaciones más corruptas del mundo, no es de sorprender. Aunque también, es un poco extraño esto de la prohibición del manga ya que incluso en el manga original de Captain Tsubasa, hay páginas incluyendo a varios clubes y asociaciones sin su permiso, pero al parecer ahí no hay problema, haciendo que este tema sea un verdadero dolor de cabeza. Esto es básicamente una teoría que dice que Takahashi recicló o incluso robó las historias de los juegos de Tecmo y de las películas de la serie del 83. Esta teoría se basa en que muchas cosas que pasan en los juegos y las películas son muy similares a cosas que pasan en el manga más adelante, y, como no sabemos cuánta influencia tuvo Takahashi en dichas obras, algunos incluso sugieren que el mismo Takahashi las robó. Un ejemplo de esto sería el relleno del anime del 83, con Pierre y Schneider, la película y los juegos tienen a Carlos Santana, donde en el juego, aparece para jugar una final con Brasil y en la película, una selección sudamericana, ambas lideradas por Roberto. Incluso en el juego de Tecmo, aparece un personaje misterioso a la mitad del partido. En el juego es Arthur Coimbra mientras que en el manga es Natureza. En los juegos de Tecmo además vemos cosas como Hyuga jugando en la Juventus, Matsuyama jugando en Inglaterra, Tsubasa jugando en un equipo de segunda categoría, en los juegos es el Lecce mientras que en el manga es el Barcelona B, entre otras muchas cosas. Algunos incluso sugieren un parecido entre el personaje de la línea de Tecmo Mijael, con Mikael. No solo en el nombre, sino de sus insinuaciones religiosas, ya que Mijael tiene un tiro llamado Holy Cross Shot, que se traduciría como tiro de la cruz sagrada. Y ni hablar de las insinuaciones religiosas del mismo Mikael. Esta es una teoría que dice que el arco de Next Dream no es canon. Que para el que no sepa, es una especie de continuación del manga en forma de novela visual hecha por Takahashi incluida en el videojuego Captain Tsubasa Dream Team, en donde se narra el arco de la Champions League. Esto es debido a diversos factores, ya que desde un principio, la información que se nos da de la canonicidad de este arco es bastante vaga, por ende mucha gente piensa que no es canon. A día de hoy, esta teoría ganó más relevancia ya que en diversas entrevistas Takahashi dijo que o quería hacer su propia versión del arco de la Champions, o que Next Dream es la base de lo que para él sería el arco de la Champions League que quiere dibujar. Por ende sería como una versión beta del mismo arco, lo cual, en otras palabras, harían que el arco de Next Dream no sea exactamente canónico.
Esto, a su vez, generó varias conspiraciones tales como que Takahashi les dio a propósito a Calab una historia no canónica que estos publicitaron como si lo fuera, o incluso que, más adelante, y tal vez arrepentido de hacer la decisión de continuar su historia de esa manera, dejó que Calab modificara la historia y por eso hay algunas inconsistencias, o cosas que no parecen haber sido escritas por Takahashi. Como ya leyeron, esto es el hecho de que Yoichi Takahashi, alguna vez se casó con la actriz original de Tsubasa Ozora, Akari Hibino, o también conocida como Yoko Ogai. Se desconocen detalles de su vida privada, pero al parecer, se divorciaron alrededor de 2014. Esto es una teoría que se explica sola. Básicamente es una teoría que dice que aparentemente Tsubasa jugaría en la J-League después de su paso por Sao Paulo, pero Takahashi decidió llevarlo a un club europeo que terminaría siendo el Barcelona. Incluso hay muchos que dicen que había una novela ligera especial que supuestamente es Lost Media, donde Tsubasa aparece jugando en la J-League, aunque de esto no estoy muy seguro, pues la información es bastante vaga. Existe un doujin muy curioso que combina a las franquicias de Captain Tsubasa y Dragon Ball. Para el que no sepa, un doujin es un manga creado por fans de un manga en específico. Este doujin se llama Captain Goku, en donde se narra la misma historia del manga de Captain Tsubasa, pero reemplazando a los personajes de dicho manga con los de Dragon Ball. Por ejemplo, Goku es Tsubasa, todos los del Toho son namekianos donde, Piccolo es Hyuga y, curiosamente, Gohan es Sawada, Ten Shinhan es Wakabayashi, Trunks es Misaki, Vegeta es Nita, Android 17 es Misuji, Yamcha es Matsuyama, todo el girado son las fuerzas especiales Ginyu donde, Ginyu es Hito, etc. Un crossover bastante curioso. Les dejo un video explicándolo aunque está en inglés. Es bastante común que Captain Tsubasa tenga colaboraciones con cosas relacionadas al fútbol, tales sea con clubes, ligas, bebidas deportivas, videojuegos de fútbol, etc. Pero existen algunas colaboraciones un tanto extrañas, como por ejemplo esta imagen de Tsubasa junto a Optimus Prime de la franquicia de Transformers dibujados por Yoichi Takahashi. Pero la colaboración más curiosa, fue una en donde la franquicia colaboró en una especie de videojuego junto a la Japan Racing Association, para una especie de juego en donde Tsubasa y compañía hacen carreras a caballo. Este juego tiene unas cinemáticas muy bizarras como los Tachibana haciéndole un impulso a un caballo con el Skylab Hurricane, entre otros. Esto más que una teoría es un hecho, ya que Takahashi es muy fanático de los deportes en general, por ende, suele incluir jugadores con características de deportes o disciplinas distintas en su manga. Existen varios ejemplos como Gensu aprendiendo boxeo, Bunaki su Muay Thai, los hermanos tailandeses y su Sepak Takraw, los mexicanos con su fútbol lucha libre, Furukawa y Kasami con su futsal, y posiblemente el más conocido, Wakashimasu y Nita con su karate estilo Wakadoryu. Que, como dato, el Wakadoryu, no confundirse con el Wado Ryu, es una disciplina exclusiva del manga, o sea no existe en la vida real. Esta es una teoría que explica que cada miembro del Real Japón 7 o Real Japón 11, corresponde a un personaje a reemplazar, incluyendo algunos que no lo fueron, tal vez porque se redujo la cantidad de miembros del Real Japón 11 a 7. Estos serían, Yumikura, despreciando el hecho de que dice ser el reemplazo de Tsubasa, en realidad vendría a reemplazar a Misaki, Ino reemplazaría a Hyuga, Sakaki reemplazaría a Hito, Okano reemplazaría a Nita y Sugimoto reemplazaría a Soda. Aquí hay un problema, y es que por ejemplo los gemelos Tachibana no tienen reemplazo, y Urabe no se sabe a quién reemplazaría, por ende tomando en cuenta que originalmente eran 11 y no 7, entonces el reemplazo de los Tachi sería la Futsal Combi, y continuando con los del Real Japón 11, Urabe podría reemplazar a Ishisaki, y Gawa, ya que es un jugador que puede jugar todas las posiciones podría ser el reemplazo de Misuji, que también se lo ha visto cambiar de posición bastante, Soga podría haber reemplazado a Matsuyama, y, por último, Yamada podría haber sido el reemplazo de Wakashimasu, pero como este se fue de la selección por un tiempo, se decidió no hacerlo. ¿Se acuerdan del fiasco de los NFTs? Para el que no sepa, un NFT, por sus siglas en inglés de Non-Fungible Token, es un tipo de propiedad digital que mediante un blockchain se determina que un objeto digital es único e irreemplazable.
pues existe un juego oficial de Captain Tsubasa desarrollado por una subsidiaria de Calab, los mismos del juego de Captain Tsubasa Dream Team, que utiliza mecánicas de NFT. Pero de eso no vamos a hablar hoy, pues existió una empresa que hizo NFTs de Captain Tsubasa de forma ilegal. ¿Por qué ilegal? El problema es que al parecer una empresa ajena les vendió los supuestos derechos del manga para licenciar estos NFTs, pero la empresa que se los vendió en verdad no tenía los derechos, así que los estafaron, y al poco tiempo, la empresa encargada de los derechos de Captain Tsubasa los denunció, y entonces se decidió cancelar todo lo relacionado al proyecto. Esto es básicamente una curiosidad del anime de 1983. En este anime, como ya había mencionado en un video anterior, existe un relleno donde Tsubasa conoce a Sanae y algunos chicos del Nankatsu antes de como ocurre en el manga, pues al no saber el nombre de Sanae en ese momento, entonces decidieron nombrarla como Miyuki Namiki en los créditos. Los animes de Captain Tsubasa son conocidos por tener una muy buena banda sonora. Pero hay un pequeño problema. El problema es que no todas de estas canciones fueron lanzadas al público, exceptuando la serie de Naruto 2002. El anime del 83 tiene alguna que otra canción que falta, en Shin, sacaron 4 canciones, en J solo sacaron como 6 canciones al público, y la serie de 2018 directamente nunca sacó al público sus canciones, lo cual es una verdadera lástima. Muchos intentaron, mediante software de audio, tomar las escenas donde aparece una canción no lanzada y, mediante efectos, quitarle las voces y efectos de sonido directamente de la serie, dejando solo la música. Aunque con una calidad un tanto volátil. Pero hay un caso que me gustaría destacar. El youtuber Sound Unleashed no solo hace lo ya mencionado, sino que además reconstruye las melodías con sus propios instrumentos, haciendo las canciones lo más fiel posible al material original, lo cual es muy bueno en mi opinión y la calidad es genial. Durante el transcurso del manga por la revista de la Shonen Jump, generalmente era costumbre que algunas páginas estén a color. El problema es que cuando salió el manga en cualquiera de los formatos, estas viñetas a color fueron impresas con la típica escala de grises de los mangas. Esto de las páginas a color, dejó de suceder durante el periodo de Naruto 2002 hasta en la liga, ya que, a Takahashi no le permitieron hacer tantas viñetas a color en la Shonen Jump. Pero en Rising Sun, debido al cambio de revista de la Shonen Jump a la Grand Jump, pudimos ver por fin algunas nuevas viñetas a color hechas por Takahashi en alta calidad. Existen algunas imágenes escaneadas directamente de la revista de la Shonen Jump que están a color, pero son muy pocas. Aquí unas comparaciones de la revista y el manga. Existen algunos personajes que tienen el mismo nombre que otros, por ejemplo en Italia Sub-16 hay un personaje que se llama Gentile y después en World Youth vemos a Salvatore Gentile, que no es el mismo personaje. Lo mismo pasa con un arquero que se llama Galtoni en la selección Sub-16 de Argentina, que después sería reemplazado por otro personaje también llamado Galtoni que es mayor a los 23 años y juega en la Liga Argentina. Y también hay infinidad de casos de japoneses con el mismo nombre pero no apellido, como el caso de Aoi y Takasugi, que ambos se llaman Shingo. ¿Nunca han notado que desde que terminó el World Youth en adelante, Tsubasa nunca usa su Skydive Shot o Skywing Shot? No se sabe por qué, pero en el caso del Skydive Shot, muchos lo podrían considerar una falta, y por ende, Takahashi decidió que Tsubasa nunca más use este tiro por lo ya mencionado. Pero el caso del Skywing Shot es más curioso, ya que prácticamente nunca se le hace mención a esta técnica más allá del World Youth. De hecho, en Rising Sun cuando alguien usa una técnica similar al Skywing Shot, ya sea el Galvan Cannon, el Raiju Shot de Teigerbrand, el Tornado Arrow Raiju Shot de Mikael, o incluso el Full Metal Phantom, siempre hacen mención al Raiju Shot de Hyuga, pero nunca al Skywing Shot que es parecido. La selección japonesa de Captain Tsubasa tiene muchos jugadores de distintas partes de Japón, ya sea Tokio, Hokkaido, Saitama, Kyushu, Osaka, Shizuoka, etc., donde vemos a varios jugadores como Mizuhi, Matsuyama, Hyuga, Hito, Soda y Genso respectivamente. El tema es que Captain Tsubasa tiene una representación bastante variada de distintos lugares de Japón.
Uno de los pocos que no sabemos de dónde es originalmente es sorprendentemente Misaki, que debido a que se muda constantemente por todo Japón por el trabajo de su padre, no sabemos con exactitud de qué parte de Japón nació. Esto ha generado varias teorías sobre cuál es la tierra natal de Misaki. La más sonada es que es de Yokohama, ya que vemos en el one shot de Bokuwan Misaki Taro, que su madre reside ahí. Por ende es posible que ahí sea su lugar de origen, pero no lo sabemos con exactitud. Existen varios hacks o modificaciones en varios videojuegos de Captain Tsubasa, ya sea los antiguos de Tecmo o incluso los más recientes de Bandai Namco. La gran mayoría de estos mods son traducciones, ya que algunos de estos juegos no salieron de Japón, pero hay algunos que intentan hacer mods que modifican la historia, animaciones, personajes de los juegos originales como los increíbles mods de Captain Tsubasa 2. En tiempos recientes algunos modifican el juego de Captain Tsubasa Rise of New Champions en busca de agregar personajes del manga que no están en el juego como el mod Captain Tsubasa World Cup Showdown. O incluso un mod agregando personajes de otras series de fútbol como Blue Lock. Un trabajo digno de admirar. Ya hemos visto casos como el de la muerte del padre de Hyuga, siendo en la primaria un año antes de los acontecimientos de ese arco, pero en World Youth se nos menciona que fue 3 años antes. El tema es que hay algunas inconsistencias en cuanto a algunos detalles. Por ejemplo, en Rising Sun vemos como algunos personajes usan celulares inteligentes y tablets, que para la época en donde canónicamente debería situarse el manga, o sea en los años 90, no existían. Aunque uno podría deducir que la tecnología en Captain Tsubasa está más avanzada que la de la vida real durante ese periodo. También en el anime de 2018 decidieron modernizar todo, lo cual más adelante podría causar algunos problemas. Ejemplo de esto sería que en el arco del Junior Youth, en el partido contra Francia, Mikami hace 3 cambios en total, diciendo que ya no puede hacer más, pero para la época en la que salió el anime, ya se podrían realizar 5 cambios. Además, en este mismo anime se ve como a Soda lo expulsan por 2 amarillas, lo cual para el reglamento moderno haría que Soda no pudiese jugar la final, pero en este anime tratan de atajarlo un poco, diciendo que protestaron la amarilla y la quitaron. También, y suponiendo que animen el World Youth, hay un problema con Alemania, ya que en los años en donde se escribía el manga original, Alemania estaba separada en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Pero más adelante en World Youth se nos hace mención que Alemania fue reunificada, por ende la selección alemana sería más fuerte ya que tendría nuevos integrantes. Esto en el anime podría quedar un poco raro. Esto es básicamente una teoría en la que el infame dúo de daneses de Haasits Distensen, por sus comportamientos un tanto fuera de lugar con las azafatas tras llegar a Japón, estarían envueltos en controversias por ser posibles agresores sexuales. Lo cual para un manga como Captain Tsubasa sería algo tremendo. No es sorpresa que para algunas personas, algunos personajes tengan un potencial tremendo para ser más interesantes dentro de la historia. Para muchos, personajes como Santana, Pascal, Yumikura, la Futsal Combi, los Tachibana, Soda, etc. tienen un potencial tremendo. El caso que más resuena es el de Mizuhi, que según muchos, sería el mejor jugador de Japón si no fuera por su enfermedad del corazón. Pero también hay otro que me gustaría mencionar y ese es Nita. La habilidad de Nita no solo de correr rápido, sino del rápido aprendizaje que tiene lo hace un personaje con mucho potencial. Un ejemplo de esto es en los juegos de Tecmo donde toma más protagonismo, o mejor dicho, antagonismo, ya que traiciona a Japón y se une al equipo campeone que nos enfrentamos en la final. ¿Nunca han notado que tanto en el juego de Tsukurou Dream Team y Tatakae Dream Team, desarrollados por K-Lab, nunca sacaron cartas de los jugadores de Australia y Grecia? Lo cual es raro ya que en algunos trailers y escenas del juego, vemos como estos personajes aparecen pero no les dan mucha relevancia. Esto ha generado una especie de conspiración de que, al menos para los australianos, K-Lab no los considere por haberle ganado a Japón en el arco de Golden 23, lo cual sería muy decepcionante de ser verdad. Pero en el caso de los griegos no se sabe con exactitud porque nunca sacaron cartas de esos personajes. En entrevistas más recientes a Takahashi, él mismo ha mencionado en reiteradas ocasiones, que el final del arco de la secundaria iba a ser otro.
Pues el final sería Nankatsu consagrándose campeón ante el Tojo, pero como sentía un poco de lástima por Hyuga, decidió terminarlo en un empate, que, al menos como yo lo investigué, no es una práctica que pase en los torneos japoneses escolares, sino que es algo original del manga. También hay algo que investigué a último minuto y es el hecho de que, originalmente después del arco de la primaria, Roberto se iba a llevar a Tsubasa a Brasil, pero fue cambiado debido a la popularidad de personajes como Hyuga y otros. Tsubasa Plus fue un juego para móviles de realidad aumentada, similar al Pokémon Go, lanzado en el año 2020 y cancelado al poco tiempo debido a la pandemia del coronavirus del mismo año, más que nada porque requería de interactuar con otras personas afuera en la vida real, pero por el tema de la cuarentena no se pudo hacer. Se desconocen cómo fueron las mecánicas para este juego debido al corto tiempo que estuvo en operación. Una verdadera lástima ya que parecía ser bastante ambicioso, pero debido a las circunstancias globales fue prácticamente desapercibido. En Japón, es muy común que varias obras de manga o anime tengan una especie de adaptación oficial al teatro. Captain Tsubasa no es excepción, teniendo una adaptación llamada The Super Experience Stage Captain Tsubasa que tuvo un total de 23 funciones desde el 18 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2017. La sinopsis es la siguiente. Tras Japón ser coronado campeón del torneo juvenil sub-16, años más tarde, se formó una especie de club sub-20 llamado Red Storm, en donde participan jugadores internacionales tanto conocidos como Schneider, Müller y Pierre, y, algunos nuevos, como Abe León, o Noel Popolo. Todos dirigidos por Roberto Hongo, donde se enfrentan a una Japón sub-20. Al final de la obra, el marcador termina 3-4 en favor de Japón. Sabemos de varias obras que se inspiraron por Captain Tsubasa. Por ejemplo está Inazuma Eleven, Shaolin Soccer, etc. Pero existen algunas obras cuyas tramas o estilo de dibujo son muy similares a las de Captain Tsubasa. Un ejemplo de estas es la serie de Gambare Kickers, cuya trama va de un niño que se muda a una ciudad que tiene un equipo de fútbol un tanto malo, pero con él, el equipo mejora y se enfrentan a los Red Devils, que tienen un arquero estrella que parece imbatible. Básicamente, al menos al principio, es muy parecido a Captain Tsubasa, no solo en la trama sino también en el apartado gráfico. Aún así, esta serie evoluciona más allá de eso, teniendo un enfoque más cómico y slice of life que Captain Tsubasa. Otro ejemplo sería la serie de Moero Top Striker, cuya trama va de que un chico que es considerado un prodigio decide ir a Italia a jugar fútbol, en donde un exjugador de la selección inglesa decide entrenarlo, y lo lleva a un equipo que inicialmente era malo para mejorarlo. Como se han podido dar cuenta hay muchas similitudes, pero a su vez esta serie marca una diferencia, teniendo una trama más enfocada al romance. En resumen, es impresionante el impacto cultural de Captain Tsubasa para que haya obras inspiradas en ella. En la película de Captain Tsubasa Ayaushisen Nippon Jr., se lo ve a Hyuga entrenando en un lugar nevado para desarrollar un nuevo tiro. El tema es que, más adelante en la película, cuando Hyuga entra al campo en el segundo tiempo, este decide desvelar su nuevo tiro, llamado el Eagle Shot o tiro del águila. Curiosamente tiene el mismo nombre que el tiro raso de Matsuyama, pero en realidad, el efecto que tiene es el de un tiro con efecto vertical, igual al drive shot de Tsubasa, lo cual lo hace doblemente curioso. Cabe aclarar que el tiro del águila de Matsuyama fue nombrado en el arco del Junior Youth que salió después que la película. Así que tal vez Takahashi se podría haber inspirado en este tiro para nombrar al tiro de Matsuyama. El videojuego de Captain Tsubasa para la Famicom fue el único juego de Captain Tsubasa de Tecmo que logró salir fuera de Japón, aunque de una forma un tanto diferente. Pues debido a que, al menos en Estados Unidos, la franquicia de Captain Tsubasa prácticamente no existía, por ende decidieron cambiar todos los gráficos, nombres e historia por unas completamente nuevas y llamativas para el público estadounidense. En donde el juego se llamaba simplemente Tecmo Cup, cuya historia va de que Robin Field, quien reemplaza a Tsubasa como protagonista, busca hacerse mejor jugador que su padre. Como se han podido dar cuenta, varios nombres son distintos, por ejemplo Hyuga es Damon Stark, Misaki es Cecil Field, que vendría siendo el hermano de Robin Field, Genso es Lucas Wilder, etc.
Obviamente también cambiaron todos los equipos del arco de la secundaria por unos propios, y curiosamente también cambiaron a los países de la fase del Junior Youth, por ejemplo Inglaterra pasa a ser Japón, Polonia a Argentina, Argentina a Arabia, Francia a Alemania y Alemania a Brasil para dar unos ejemplos. También hubo unos cambios en la música ya que en la versión original sonaban temas licenciados como Moe Tejido para el Nankatsu y Japón, que fueron reemplazados por los siguientes. Debido a las posibles bajas ventas de este juego en Occidente, no se continuó esta historia inventada. Aunque, para la Sega Mega Drive, existió un prototipo también llamado Tecmo Cap, que es muy similar al Captain Tsubasa 3 de la Super Famicom, pero este juego fue cancelado probablemente porque Sega estaba entrando en una crisis y decidieron cancelar varios juegos que tenían planeados. Debido a que nuevamente tardé demasiado en subir el video, dejo unos extras. Esto es básicamente una teoría de que Arthur Coimbra, el jugador brasileño que aparece en los videojuegos de Tecmo, estaba planeado para salir en el Captain Tsubasa Tsukurou Dream Team. Esto es apoyado con diversas imágenes que prueban lo ya dicho, pero debido a que el juego cerró en 2017 y estaba exclusivamente en una página japonesa, no se sabe a ciencia cierta si esto fue real. Aunque muchos dicen que la imagen está editada. Esto no lo puse en el iceberg porque no estoy seguro que tan verdad sea esto, ya que no sé japonés, pero bueno. Esto es básicamente el hecho de que supuestamente el número 283 se puede pronunciar de una manera similar a la palabra Tsubasa. El 2 es tu, el 8 es ba, y el 3 es san, lo cual pronunciado sería similar a la palabra Tsubasa. Es por esto que en muchos eventos el día de Tsubasa sea el 28 de marzo, ya que sería 28 del 3. Esta entrada se refiere a unos hilarantes fansubs parodia de Shin Captain Tsubasa hechas por el usuario de YouTube Chisazo en 2011, en donde se utilizan muchos modismos, insultos y frases típicas argentinas con las escenas de la serie. Si quieren ver los vídeos, les dejo el canal en los comentarios. Hay dos cosas que están en los archivos de distintos juegos de Tecmo de Captain Tsubasa. Uno de estos es esta imagen de Roberto que parece al perfil de un personaje jugable, lo que haría que tal vez este personaje estaba planeado para ser jugable, tal vez mediante flashbacks como el del principio del juego, donde vemos a Roberto jugar en el Sao Paulo. Y el otro, es una canción sin utilizar en el Captain Tsubasa 4 que pueden escuchar a continuación.
Captain Tsubasa 30 Shunen Kinen, TV Soccer Songs, Gekito Samurai Blue, es un álbum compilatorio conmemorativo con canciones relacionadas al fútbol, lanzado en el año 2010, que tiene temática de Captain Tsubasa. No hay mucho de qué hablar, y no puedo poner las canciones porque salta el copy, pero si quieren les dejo un link a la wiki de Captain Tsubasa que tiene todas las canciones del álbum. La Tsubasa Cup o Copa Tsubasa, es una copa sub-12 celebrada anualmente en Katsushika, Tokio desde el 2017 en adelante, donde se invitan a varios clubes y escuelas de fútbol sub-12 a disputar una copa con temática de Captain Tsubasa. Esta copa tiene participación incluso con las filiales japonesas de algunos equipos grandes tanto de Europa como Sudamérica, tal es el caso del Barcelona, el Inter de Milán, e incluso, Boca Juniors. Además tiene partidos de exhibición como un partido entre un rejunte de varios jugadores japoneses que participan en el Nankatsu y otros en el Meiwa. Los ganadores de este torneo no reciben una recompensa monetaria, sino un reconocimiento por participar en esta copa meramente de exhibición.